Esto es Conversaciones de Vida. Te invito para que conozcas historias de vida a la luz de la palabra, junto con amigos que nos hacen crecer en nuestra vida espiritual. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones de Vida. Amigo o amiga, bienvenido una vez más a Conversaciones de Vida. Luego de ese aniversario, ese fin de semana donde celebramos una vez más la fidelidad de Dios en nuestra casa. Y hoy tenemos a un fundador de la iglesia que tiene 18 años de ser parte de esta familia. Y vamos a conocerlo. Yo creo que muchos lo conocemos. El hombre es todo un personaje. Y hoy vamos a disfrutar muchísimo de este tiempo de conversación con mi amigo Camilo. Camilo, bienvenido, mi amigo. Muchas gracias, David. Es un placer para mí estar aquí. Como te dije al principio, no sé por qué o por qué el Señor le puso a nuestro pastor que estuviera yo aquí, pero aquí estoy obedientemente. Así es, mi hermano. Y siempre te toca, ¿verdad? Cosas, o sea, Siempre me cuando menos toca. lo espera. Cuando menos espero, pues estar aquí sentado en algún lado, pero fiel a lo que el Señor me llame, aquí estoy. Excelente, excelente. Y yo creo, Camilo, que vos sos una persona, y ahorita lo estábamos experimentando, buena para conversar. Y yo creo que hoy vamos a disfrutar de esta conversación. Pero para iniciar me gustaría hacerte una pregunta muy básica. Para aquellas personas que no te conocen, brother, en pocas palabras, ¿quién es Camilo? Bueno, Camilo es una persona, yo nací en Nicaragua por asuntos de la guerra que todos conocemos, desde los 8 años vivo aquí en Costa Rica. Es decir, que tengo más de 41 años prácticamente de residir aquí. Y mi familia vivía aquí todo el tiempo. Aquí me gradué en la escuela, aquí me gradué en el colegio también y aquí me gradué en la universidad. Estudié ingeniería industrial y hoy por hoy me dedico al comercio y asesorías con diferentes empresas y eso es el día a día de hoy. Excelente, brother. Y bueno, como lo hablábamos ahora, vos sos uno de los fundadores de la iglesia. ¿Qué se siente ver una celebración como la que pasó este fin de semana y saber que ya tenemos 18 años de ser iglesia? Mira, es algo que me cuesta mucho a veces echar para atrás. Sé que porque los inicios fueron difíciles, Ujú. pero fueron muy lindos, la verdad. O sea, la forma en la que la iglesia se dio, la forma en la que la iglesia la fundamos, éramos pocas personas las que asistíamos a una casona, a un estudio bíblico, y creo que ya muchos conocen la historia, pero realmente el pastor nuestro de antes, don Jorge Taylor, que al cual aprovecho si escucha esto, lo que él sabe, que le mando un gran saludo, es una persona que mi familia y yo lo queremos muchísimo. De hecho, don Jorge Taylor fue el que nos casó, es el pastor que me Ah, casó. Don Mauricio Solís, nuestro pastor de hoy, fue el que hizo el brindis en nuestra boda. Entonces, imagínate la cantidad de años y conocidos que tengo ahí. Pero la verdad es que, mira, me encanta haber sido parte de haber visto esa bodega empezar, David, esa bodega donde la pintamos, arreglamos. Cuando conocí el baño de mujeres, la única vez, porque entramos, limpiamos, barrimos y pertenecía yo como líder en el grupo de jóvenes ujú. en aquel entonces. Entonces una de las cosas que hicimos con los jóvenes fue armar un grupo y entre nosotros arreglar ciertas partes y nos Ah, tocaron los baños mm, de la iglesia. En aquel entonces todos los grupos de jóvenes y muchos jóvenes adultos y muchos jóvenes de 17 a 25 años, que era el rango en el que en aquel momento teníamos todos revuelto, ujú. y nos dedicamos a pintar, a pasar palo de pisos, a arreglar. Un compañero que yo tenía en aquel momento fue el arquitecto que diseñó también parte de los cambios en la iglesia. Ah, Entonces muy lindo. Al mismo tiempo vi gente entrar, vi gente salir. ujú, Puedo decirte que muy pocos quedamos desde aquel momento. ujú. Realmente creo que habemos, no sé, tal vez unas 7, 8 personas fundadoras de la iglesia que aún pertenecemos ahí. Pero, y muchas otras sí sé que están yendo a otras iglesias y muchas otras, David, realmente, no sé, no los he vuelto a ver, pero espero que sigan en los caminos del Señor. Claro, qué experiencia, ¿verdad? Poder ver ese proceso, porque ahora uno ve, por ejemplo, hablamos del local, ¿verdad? Y uno no sabe toda la historia que hay detrás de ese local, cuando llegaron ahí, y esa bodega, había escuchado que era como una fábrica de botes o algo Era anteriormente. una fábrica de botes o arreglaban botes, entonces te Ajá, puedes imaginar que el piso era lleno de fibra de vidrio, de híjole, goma, de cosas que había que arrancar wow. impresionantemente, o sea, pulir.
Dios se manifestó muchísimo porque al principio alguien donó todo eso que hoy la iglesia y todos podemos ver como Ajá. gris, Ajá. fue un revestimiento que una persona donó en algún momento dado, el Wow. piso no era así. El techo que vemos hoy, otra persona le nació en el corazón y Dios se lo puse, poner ese cielo raso que hoy no vemos. Al principio, si hoy la gente cree que sentimos un poquito de calor, Ya me pueden imagino, sí. imaginarse cuando Claro. empezamos que Ujú, realmente estábamos en una bodega con las láminas de zinc en el techo, ¿verdad? ujú, Entonces ha sido una transformación no solamente física, sino que también una transformación espiritual con dos pastores, ¿verdad? En la historia, que han sido ujú. Jorge Taylor y nuestro querido pastor Mau ahora, ¿verdad? Camilo, en estos 18 años en los que has estado en Bao, ¿qué es lo que has disfrutado más? ¿Qué es lo que te ha gustado más de ser parte de esta familia? Mirar, podría decir que muchísimas cosas, pero he hecho muchos amigos, la verdad. Mi relación con Dios se ha fortalecido durante todos estos años ahí en la iglesia. ¿Por qué me he mantenido ahí? A veces he tenido sensaciones o sentimientos como todos tenemos de ir a probar otro lugar, Ujú, no solamente porque la doctrina es Jesús, es cristocéntrica, sino que el hecho de que del compañerismo, del ver a las personas que son mis amigos, de lograr ver que son mis hermanos, ujú. que hemos estado en buenas y malas, eso me ha hecho, digamos, quedarme. eh, no sé, ¿qué te puedo decir? He visto muchas personas, muchos milagros ocurrir también. Mm, He visto muchas personas que se han ido lastimadas de la iglesia, no por la iglesia en sí, sino que por los golpes de la vida, David. ujú, Y eso ha dolido mucho. ujú, Y eso ha servido de experiencia para mí también. Pero para mí ha sido un crecimiento durante 18 años, no solamente de servicio, en lo que he podido y en lo que he estado, ¿verdad? Porque tampoco he sido como que trato de quitarme el tiro y al final pues de una u otra manera Dios me vuelve a poner en algo y he servido en lo que Dios me ha puesto, he sido fiel en eso. Pero sí he aprendido mucho a través de los líderes que hemos tenido, a través de los ancianos de la iglesia que hemos tenido. eh, no sé qué más te podría decir, pero han sido infinidad de cosas que han pasado por mí y el apoyo que he tenido a través de ellos. Ahí tengo muchos papás, qué lindo, muchas mamás tengo ahí también y muchos amigos. qué lindo, qué lindo. Y Camilo, bueno, en el proceso de estar en Bao ocurrieron cosas en tu vida. Ahora me mencionabas que te casaste estando en Bao y que fue Jorge Taylor el que te casó, don Mauricio también, nuestro pastor actual, súper presente en la boda y en el proceso. Correcto. ¿Cómo es que llegas a conocer a Fío ahí en la iglesia y cómo sucede todo? Bueno, Fío es una persona que ya la conocí hace muchos años. Ah, ok. Fuimos amigos o nos conocimos como amigos muchísimos años atrás y después por circunstancias de la vida nos volvimos a ver Ujú, y pues tomamos la decisión de darnos un chance, de conocernos, de darnos un espacio, de tratar de encaminarnos. Nos conocimos en momentos en el que yo venía de llorar y ella venía de llorar también. wow. Entonces como que nos acompañamos al principio y Ujú. pues decidimos tomarnos y darnos la oportunidad de estar juntos un tiempo y pues de ahí ya llevamos, gracias a Dios, 11 años de casados hasta el día de hoy. Este año acabamos de cumplir el 1 de mayo los 11 años. Qué lindo, Camilo. ¿Y vos, en ese momento, cómo supiste que esa era la mujer con la que te querías casar, Camilo? Bueno, es una historia larga que yo creo que no nos daría tiempo aquí, Ajá. ¿verdad? En los 40 minutos o 30 minutos de conversaciones, pero yo se lo puse a Dios yo se lo puse en oración al Señor. La Ujú, verdad que sí. Muy quitado, me casé viejo, prácticamente viejo, me ujú, refiero a 35, 36 años. ujú. Ya prácticamente esas edades en aquel entonces ya uno lo está dejando el tren, presionadísimo. Tuve una relación de muchos años que al final no era la persona que Dios tenía para mí. Ujú, Entonces, oré mucho, le pedí mucho al Señor y tuve muchas presiones sociales, obviamente, ¿verdad? También. Pero una noche, David, la verdad es que ya había comprado el anillo de compromiso ajá. y lo tenía guardado. Estábamos en San Carlos y yo llegué y lo guardé y lo tenía guardado y lo tenía guardado y lo tenía guardado y para no hacerte largo el cuento, me palpitaba el corazón tan fuerte que se vino un aguacero. Yo tenía el anillo escondido en un maletín. Ujú. Y al final, orando, le pedí al Señor, la verdad, Señor, que si esta es la mujer que tú tienes para mí, dímelo y pónmelo en el corazón. Y así fue. Hay una
característica de mi relación con Dios, yo soy una persona de una familia que fui criado muy dura. Mi mamá es alemana, tiene un carácter sumamente fuerte. Mi papá no fue nunca una persona muy cariñosa. Yo no recibí abrazos de te quiero, ni mucho menos de mi papá me puedo recordar 2 veces en la mayoría del tiempo que estuve con él. Entonces no soy una persona como muy cariñosa en ese sentido porque no lo aprendí a hacer, ¿verdad? Hasta que Dios fue transformando mi corazón. Y lo que te quería decir era que yo sé cuando Dios me habla, cuando me encuentro en un momento con Él y se me salen las lágrimas. Ese es el momento que yo puedo saber que es Dios tocando mi corazón. Y ese día empecé a llorar yo solo. Entonces yo dije, Señor, está bien. Esto es la señal porque yo me conozco y yo sé que mi relación con usted es que si yo lloro o a mí se me salen las lágrimas o se me quiebra la voz, esto viene de ti. Y así es. Y hasta el día de hoy, en mi relación con Dios, te puedo decir que así es. Si se me quebranta la voz o lloro, se me salen las lágrimas, Dios está hablándome y tocándome el hombro. Wow, y le pediste matrimonio. ¿Y cómo fue ese momento? Ahí en San Carlos, bajo la lluvia, ¿no? Sí, bueno, no, casi no bajo la lluvia, no, pero me arrodillé y le dije, quiero hablar con vos y le puse, y me dijo sí, yo creo que me dijo sí, ya no me acuerdo, pero me dijo sí y ni siquiera le había dado nada, me dio un abrazo. Qué lindo. Y nos pusimos a llorar los dos, realmente nos pusimos a llorar los dos porque había sido como una oración de ella, por un lado, con ciertas cosas que ella también le había pedido al Señor. Mi esposa, tal vez entrando en ese tema, es una persona viuda de un primer matrimonio, que mucha gente de lo que los conoce, y un divorcio. Entonces, mi esposa tiene 3 hijos, que no ha sido sencillo para mí, obviamente, porque un matrimonio con 3 hijos no es fácil, y yo sí se lo dije al Señor, ¿verdad? Entonces, obviamente, si el Señor sabía, era por algo, Claro. y ahí estamos, hoy por hoy, pero era como una oración contestada también, digamos, que ella le haya dicho al Señor, yo quería esto y esto y esto, y en ese momento como que nos pusimos a llorar los dos, simplemente parecíamos 2 tontos que en vez de decir que sí o que no, o salir corriendo yo con el anillo todavía en la bolsa, al final nos pusimos a llorar y ya, fuimos a desayunar creo ese día ahí, y bueno, aquí estamos. Creo que en ese tipo de decisiones, por un lado, la oración es muy importante. Qué bonito principio el poder tener esa relación con Dios en la cual yo tenga el temor de decir, no quiero tomar una decisión sin consultarlo a Dios, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, vos nos compartís hoy, cuando yo lloro, cuando yo me quebranto, yo sé que Dios me está hablando. Pero por otro lado, creo que hay un aspecto de la fe, o sea, de actuar en fe. ¿Cómo sentís que la fe ha marcado tu matrimonio, tu familia y tu vida en específico? Bueno, en general para mí la fe ha sido uno de los principios básicos de mi relación con Dios. Yo conocí al Señor en un grupo de estudio bíblico, teniendo más o menos, tal vez tenía unos 22, 23 años. Fui un día invitado por una persona, que la persona me dijo, nos vemos ahí, es aquí, a las 7:30, y no llegó. Entonces, pero eso cuando Dios te pone algo o tenés ese sentimiento en tu corazón, yo dije, yo sí voy a ir, yo siento que me están invitando a algo que me puede llamar la atención o me gusta y me parece interesante y voy a ir. Paréntesis, yo estudié ingeniería industrial y al ser ingeniero soy cuadrado, entonces para mí y para muchos, que tal vez aunque no hayamos estudiado ingeniería, somos cuadrados en nuestro caminar con Dios. Y ese día dio la enseñanza a una persona que al final era una persona que fue muy importante para mi vida, y ese día la enseñanza era el Salmo 1. Y ese Salmo 1 dice que serás plantado junto a corrientes de agua, ¿verdad? Y que vas a reverdecer, parafraseándolo a mi manera, y que aunque pasen los ríos y las muchas aguas, no te harán y no te caerán. Ese día yo, como cuadrado y necio y terco, le dije al Señor, si usted existe, yo quiero ser como ese árbol plantado que acabamos de leer. Ni para qué, David, yo creo que uno dije eso. Porque de verdad han sido pruebas, tan pruebas, tras pruebas, tras pruebas en mi vida, que si no fuera por esa fe que yo tengo en el Señor, que conocí desde ese día, y puedo decirte, David, que desde ese día al día de hoy que estamos aquí sentados, nunca, nunca, nunca
me he alejado de Él. Me he agarrado con Dios como todos, Ujú. he puesto en duda algunas cosas como todos, pero creo que en algún momento dado que tuve que me iba a devolver, me apareció un ángel también de Dios, que también están en las iglesias, y era una persona que asistía a la iglesia en Ujú. ese momento, y me dijo, venite a mi casa y platiquemos. Y ese día llegué a la casa de él, platicamos y me explicó, y me dijo, y me explicó cosas, y me dijo, estás en un momento así, así, así de tu vida, pero no afloje. Mm. Y mira, me devolví a mi casa, David, oré y le dije, Señor, está bien, no me suelte, no quiero alejarme, yo te creo. Mm. Y a partir de ese momento me considero una persona, porque lo he hecho, Dios me lo ha dicho y hasta lo he recibido en estudios bíblicos, el don de fe. Mm. Entonces, Mm. David, por más fuerte que han sido las cosas, yo tengo un Dios que yo le creo. Wow, qué lindo. Aunque esté difícil, aunque esté complicado, cosas muy duras que me han tocado vivir a través de mi Ujú. vida, pruebas financieras, pruebas de relaciones, pruebas con mi familia, pruebas económicas y todo, Dios nunca, nunca, nunca ha dejado de estar ahí. Mm. Y Él me ha hablado en los momentos oportunos y nunca me ha soltado en esos momentos. Mm. Ni en reuniones con ministros de Estado que he tenido que ir por mi trabajo en algún momento dado, con temor y temblor de estar yo reunidos, ¿verdad? El Señor me dijo una vez, yo estoy aquí a la par suya. Mm. Y mientras yo esperaba fuera de una sala de reuniones, y Wow. adentro estaban ministros, viceministros, un montón de personas, y Dios me dijo, usted va conmigo. Mm. Y salí bien librado de esa vez también. Wow. Y aquí estamos, o sea, le creo a Dios, o sea, yo sin fe, David, realmente no podría estar aquí sentado donde estoy. Ujú. Nuestro pastor y muchas de las personas que me conocen saben las historias en detalle y no podría estar sentado ni podría ser la persona que muchas personas ven a veces que dicen de que yo vacilo, ¿verdad? Y que hablo mucho y todo, pero hay mucha procesión que no la lleva por dentro. Wow. Pero sin fe sería imposible que la llevara y no podría sostenerme. Ujú. Entonces Dios ha cumplido ese árbol plantado junto a corrientes de agua del Salmo 1. Qué Y lindo. ese es el versículo que yo tengo grabado porque fue el primero desde el primer día que yo conocí y que Wow. yo fui a hablar del Señor que fui a conocer al Señor y que recibí al Señor ese día. Wow. Qué, qué increíble cómo la palabra de Dios nos marca, nos transforma y cómo algo que encontramos en el Salmo 1 se puede convertir en una realidad no solo en la vida de Camilo, sino de cualquiera que decida seguir a Jesús. Así es. Y por otro lado, yo creo que a veces nos pasa de que, uy, vienen pruebas y demás. Bueno, la Biblia nos muestra que sí van a haber pruebas. O sea, es algo que nos advierte la Biblia. Va a haber aflicción, van a haber ríos, van a haber corrientes. Pero qué importante saber que podemos agarrarnos de Dios y sobrellevar esas cosas. Camilo, esta semana, este mes, hemos hablado de familia, de que la iglesia es una familia, de cómo Dios quiere transformar las familias en vida abundante del oeste. ¿Cómo crees vos que tu familia y vos han sido transformados eh, teniendo esa fe y sabiendo que Dios siempre los va a sostener? Mira, en los últimos años hemos Ujú. tenido que pasar pruebas financieras muy duras Ujú. y, y Dios nos ha sostenido a mi esposa y a mí Ujú. siempre con Él. Confiamos plenamente en Dios, en que las cosas van a salir adelante. Dios hasta el día de hoy nos ha ido sacando adelante. Hemos tenido que enfrentar muchas cosas. Hemos tenido que dejar atrás muchas cosas. Soy una persona que tuve que dejar atrás, entregar carros, entregar oficinas, entregar vehículos, entregar casas, perdón, o entregar propiedades que yo tenía y que yo venía teniendo, David, durante 15, 20 años de trabajo. Ujú. Entonces, que el Señor te diga en algún momento también, yo te di, yo te quité, como le dijo a Job, Ujú. porque así me lo dijo, Sí. me dio mucha paz y mucha tranquilidad. Wow. Me dio mucha paz y mucha tranquilidad firmar y entregar cosas. Ujú. Esto se dio a raíz de un problema familiar entre mis padres y yo tuve que pagar los platos rotos. Mis padres se separaron y yo era fiador y éramos un mismo grupo de interés económico en todas las instituciones financieras, entonces a mí me tocó pagar los platos rotos de todo Ujú.
Y aquí voy, estamos enfrentando siempre la situación, saliendo adelante de la mano de Dios. Dios nos ha librado, me ha ayudado y nos ha sostenido, y de alguna u otra manera nunca, 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 ni en los momentos más duros nos ha faltado nada, porque sí hemos pasado momentos muy duros, pero juntos de la mano y realmente a través del Señor, no solamente por la fe, sino que también Dios nos ha ayudado a irnos transformando, a mi esposa y a mí poco a poco, a ir entendiendo muchas cosas que también Dios quiere que entendamos, ¿verdad? O sea, lo material se queda atrás, lo material se repone, David, pero la relación con Dios es permanente. Y la fe puesta en Dios, ese ha sido el norte siempre. Y todavía en estos días tengo que seguir enfrentando situaciones y me mantengo con cierta paz, que aunque me quiera entrar un temor, automáticamente pues me recuerdo las promesas que Dios tiene. Y eso es lo que ha hecho que hoy por hoy todavía me pueda seguir sosteniendo. No es fácil, sinceramente no es fácil. No es sencillo tener persecución de un montón de personas detrás tuyo por cosas que vos sabés que realmente no hiciste. O que si hiciste, no las hiciste porque no las hice queriendo. Yo nunca hice absolutamente nada, fue una situación de familia. Y hoy por hoy, solamente con Dios, si no, no se pudiera hacer. Y también en el área familiar, no soy un padre que nació siendo padre. Eso es importante. De acuerdo. Sino que yo le dije al Señor también, cuando usted nace un hijo, vas aprendiendo. A mí ya tengo hijos que nacieron, entonces no sé, no voy aprendiendo. Entonces, la forma en la que Dios me ha enseñado a mí y me enseñó a mí a vivir es lo que yo he tratado de ir enseñando. De cómo Dios me ha ido educando a mí, ha sido una forma en la que yo dije, bueno, si vos me educas a mí de esta manera o me enseñaste a mí de esta manera, voy a tratar de ir enseñando en lo que he podido. Porque me ha tocado, obviamente, compartir mi testimonio con ellos, ser papá de adolescentes, tenemos una niña especial, entonces son cosas que no son sencillas. Pero bueno, aquí vamos echando para adelante. Qué lindo. Y Camilo, yo creo que en esos procesos que uno vive, en donde, volvemos a lo mismo, pasan esos ríos, esas tempestades, las prioridades cambian en nuestra vida. ¿Vos sentís que tus prioridades han cambiado en el caminar con Dios? Totalmente. Algo que tal vez se me olvidó mencionar en mi relación con Dios y es importantísimo es que Él conmigo, la relación con Dios es con todos es diferente. Esto es algo muy personal, pero puedo decirte que Dios siempre me ha empujado hacia algo. Yo he retrasado, creo que todos retrasamos etapas en nuestras vidas, todos retrasamos momentos en nuestras vidas, y Dios ha sido tan bueno que a veces los momentos duros los ha utilizado para empujarme a llegar a ese lugar que Dios quiere. Soy una persona que me quejaba porque no veía atardeceres, porque trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la noche. Hoy por hoy tengo un poco más de tiempo y puedo ver atardeceres, y cada vez que veo un atardecer me recuerda a Dios que yo se lo pedí. Pero tuve que perder trabajo, perder oficinas para hoy ver atardeceres. Entonces, qué difícil que a veces no entendemos el por qué pasan las cosas, pero hay que darle tiempo a Dios, porque Dios tarde o temprano nos termina de enseñar el por qué. Dios nunca se guarda nada, David. Dios tarde o temprano nos dice el porqué de las cosas. Si te equivocaste o fue Él o porque fue una consecuencia de nuestros actos, pero Él nos muestra el camino y Él nos enseña el porqué. Y en mi caso Él siempre me ha venido empujando y me ha venido empujando. A veces yo sí he hecho las cosas obedientemente, a veces de terco las he retrasado y hoy por hoy las estoy haciendo. Porque ya llegué a un momento en que yo dije, Señor, ya no quiero seguir haciendo las cosas a mi manera, no quiero jugar de que yo soy el más inteligente en las cosas que hacía. Entonces les entregué mi negocio a Dios y hoy por hoy sigue siendo mi socio en las cosas que poco a poco estamos saliendo adelante, ¿verdad? En una nueva etapa que Él me dio. Claro. Vos mencionabas, Camilo, que como ingeniero y como persona te consideras una persona cuadrada. Y yo creo que ahora pensaba, conociendo personas cuadradas, a veces el tema de la fe, a veces el tema de los milagros, no calza. No calza, es un proceso que hay que vivir. Correcto. ¿Cómo vos has tenido o cómo has experimentado los milagros o qué tipo de milagros has experimentado en tu vida que te han hecho salir de ese cuadradito que decía, no, eso no calza conmigo? Mira, tal vez milagros, bueno, milagros como milagros por supuesto que he visto, pero han sido milagros
de Dios donde me ha demostrado que no me ha dejado. Cuando usted siente como el pueblo de Israel, ¿verdad? Que traía todos los faraones detrás de ellos y que vos llegás y decís, porque así fue y así lo vi un día también. Dios nunca me habla en sueños, Dios me habla a mí en lo personal, o en oración, o en algún momento de alabanza, pero sobre todo con lectura. Entonces, Dios una vez me mostró leyendo eso y me dijo, aunque usted traiga el pueblo, el faraón detrás suyo, usted llegue un momento en que siga avanzando, que yo voy a abrir ese mar rojo enfrente suyo. Y así fue, y así ha venido siendo. Te puedo decir que tal vez estoy todavía, a pesar de varios meses o varios años, casi con el mar rojo abierto, pero voy pasando ese mar rojo. Entonces los milagros sí los he visto. Tal vez algunos ni siquiera a veces los vemos, pero ahí está Dios y tarde o temprano nos vamos a dar cuenta de ellos. Pero hay que tener esa paciencia, David, y creerle. Las promesas de Dios también, algo que comentábamos fuera de cámaras, es sumamente importante. Claro. Yo me guindé de promesas de Dios. Dios me habló a través de personas, Dios me ha hablado a través de su palabra. Hay versículos bíblicos que están subrayados con fechas, palabritas que te da la gente a veces de esas de librería, sí, con fechas. Una vez estábamos mi esposa y yo en Spoon de Multiplaza y una señora se nos acercó y me dio una palabrita, pero era una palabrita exacta para el momento en que nosotros estábamos viviendo, y nada más le puse la fecha y el nombre y ahí está esa palabrita puesta ahí. Entonces ese tipo de cosas me sostienen, y sí quiero instar a la gente que se sostenga a través de las promesas de Dios, no solamente las que están escritas de forma general, sino que hay promesas de Dios específicas para cada uno de nosotros. Que si no buscamos, que si no estamos, que si no leemos, si no tenemos esa relación con Dios, obviamente no nos va a hablar o no nos va a decir o no vamos a estar seguros que esa promesa viene de Él. Pero eso es lo que me ha sostenido realmente a través de estos años. Y por eso 18 años después o 24 años después tal vez que tengo de conocer al Señor, puedo decir que es lo que me ha venido sosteniendo porque le creo. O sea, no sé cómo, en fútbol no, pero en otras cosas sí le creo a mi Señor, que creo que es la parte más importante. Sí, yo creo que es muy fácil, y creo que hay gente que se va a sentir identificada, es muy fácil perder la esperanza en situaciones de prueba. Sí. Y situaciones, vos ahora decías algo, Camilo, hay que tener paciencia. Y qué fácil en esos procesos de tener paciencia perder la esperanza. Pero yo creo que lo que hay que entender es que esa esperanza viene de parte de Dios y es la que nos transforma y da vida. Pero esa esperanza no la podemos sostener si no es con fe. De acuerdo. Y eso es lo más importante, porque yo puedo tener la esperanza sobre alguna situación específica, o que vamos a salir adelante en una situación específica, pero sin esa fe no te sostenes, porque la esperanza es un sentimiento. La fe es algo sobrenatural que está dentro de uno, que te va a hacer que no se te olvide que Dios te prometió algo. Entonces, eso creo que es muy importante aclararlo. Yo tengo esperanza en un montón de cosas, pero también si no han sido puestas por Dios o lo que sea, no van a venir. Qué lindo. Pero eso es lo que más me sostiene. O sea, realmente al día de hoy, como te digo, eso ha sido y esa es mi relación. Esa es la relación de Dios con Camilo y de Camilo con Dios, es esperanza. Pero sí ha sido a través de muchos años de practicarla. Claro. Porque para que confíes en alguien tenés que soltarte, David, y eso es lo que nos cuesta muchas veces. De acuerdo. Como te dije, 18 años en la iglesia en lo que uno ha visto gente entrar y salir y que en la primera se van, o en la primera cosa buena que ya les salió de lo que Dios les contestó, ya no regresan. He visto personas regresar una segunda y una tercera vez más golpeadas que la primera. Wow. Todo eso me ha ayudado a tener experiencia y decir, Señor, yo no quiero eso. Yo quiero sostenerme y a pesar de, quiero siempre tratar de mantener mi fe y por favor, hábleme en cualquier momento de la forma que sea. Y no quiero decir que, no, por supuesto hay días que no leo, hay días que se me olvida, hay días que uno está molesto, que está enojado, que está triste, pero trato, y ya la madurez, creo yo, de alguna manera que usted va adquiriendo con el tiempo, que eso no me dure más de 5 minutos o medio día o 3 horitas y volver otra vez a encarrilarte en tu caminar con Dios.
Claro. Camilo, bueno, hemos estado hablando de familia y hablamos de Fío. Yo tengo el privilegio de conocer a Fío y sé que es una mujer intercesora. Siempre he visto esa característica en ella. Como esposo, ¿qué admiras más de Fío? ¿Qué es lo que más admiras de Fío? Eso, la forma en la fe que ella tiene también en Dios, la mujer intercesora, una mujer entregada por otras personas, es una persona que mi esposa, alguien le dice que tiene una necesidad y aparte de poder dar lo que tenga, es una persona que lo primero que va a hacer es orar por esa persona. A mí me cuesta, yo soy una persona de oración mía con Dios. Tal vez mi relación, lo mío con Dios es leer y es en la enseñanza, etcétera, pero mi esposa es interceder. Y una mujer que ha tenido y que tuvo por muchos años que ser mamá y papá, eso hizo en Fiorella una persona muy fuerte. Eso hizo en Fiorella una mujer que tuvo que llegar a confiar en Dios para poder echar para adelante. Porque durante muchos años, como todos, hizo las cosas a su manera, y hasta que llegó y dijo, ya no más, ahí apareció Dios y empezó a ver esos milagros. Y en los momentos que me decías, ¿qué aprendimos como matrimonio? Me estoy acordando, en muchos momentos ella me sostuvo como pareja y decirme, Dios no nos abandonó antes, Dios, ella vivió momentos duros, momentos financieros muy difíciles, y ella me decía, a mí Dios nunca me abandonó, no nos va a abandonar ahora. Eso me sostuvo. Wow. Ese acoplamiento entre los dos, o esa que ella me dijera, porque muchas veces uno como cabeza de hogar o como hombre del sostén de la familia, es difícil y puedes caer, puede dolerte y decir, Señor, ¿qué pasó? O Señor, ¿qué pasa? O ¿por qué no sale esto? ¿Por qué no sale aquello? Meses que no salga nada. Y ella me sostuvo, David. Ella me sostuvo dándome el ejemplo de lo que ella también había vivido antes. Y Camilo, bueno, te casás con Fío, ¿verdad? Y como nos comentabas, es todo un reto el convertirte también en esa figura paternal, ¿verdad? Y compartir, tener todo ese ambiente, ¿verdad? Y demás. ¿Qué has aprendido vos de esa experiencia? ¿Qué decís vos? Yo he aprendido esto acerca de paternidad y puedo compartir esto con los demás. Como te decía, creo que todo padre biológico al tener un hijo Ajá, va poco a poco y siempre he aprendiendo. escuchado de mis amigos y de mucha gente que uno no hace aprendido, que uno no es, Ajá. que el papá no viene con manual, que todas esas cosas. Pero como a mí ya me tocó desde un principio que de alguna otra manera ya tuvieran ciertas edades, el menor Ujú, tenía 5 años en ese ujú, momento, José Pablo, y yo decía, Señor, como tú me has enseñado a mí lo que es disciplina, lo ujú, que es disciplina con amor, lo que es mano dura en, a veces, en algunos momentos, lo que es no darme todo lo que yo te pido, ujú, lo que es no darme todo en el momento en que yo también te lo pido, dura a veces más tiempo. ujú, Todo eso lo voy a ir aplicando en lo que yo sé, en mi relación con ellos. ujú. Daniel es el mayor. Daniel tenía 15 años, hoy es un hombre hecho y derecho, abogado, tiene 31 años ya Daniel. Wow. Entonces era una relación completamente Ujú, diferente. Entonces era un adolescente en aquel momento con un niño de 5. El ajá, de 5 hoy es el adolescente de ajá, 17. sí. Entonces era un poco difícil. Ujú, Pero Daniel se convirtió en un amigo mío para hoy, que tiene ujú. 31 años, es como si fuera, en vez de un hijo mayor, es como un hermano para mí. Wow. Y Daniel y José sí es un hijo de 17, con todo lo que eso conlleva. Ajá. Y vea qué raro que se me viene a la mente, Dios, yo fui pastor de jóvenes, por decirlo así, Sí. o guía de jóvenes por mucho tiempo en la Ujú, casona. No era mi punto, ujú. no era un llamado que yo tenía. Sí. Yo era el asistente del que fue, el que era el llamado a ser pastor de jóvenes. Mm. Duró un mes en el puesto de mi hermano y al final es como el entrenador de fútbol, se fue y sigue el que siempre es el asistente. Ah, Bueno, así me tocó a mí. Y ujú, este asistente se quedó durante 6 7 años estando en mm, ese grupo. ujú, Y mira, David, vi tantos jóvenes. Vi jóvenes de llegar a la iglesia en situaciones muy difíciles. Jóvenes con problemas en sus familias, con problemas con sus padres, con problemas con sus hermanos. Entonces todo eso también me ayudó hasta cierto punto de ujú, poder entender un poco a los adolescentes o al joven o al que soy,
Fácil no es, ¿verdad? O sea, no, Ujú, no puedo decir de que soy el papá, no, por supuesto que no, porque no es lo mismo y no es tan ujú, fácil. ujú, Pero es tratar de poner en práctica lo que Dios me enseñó en la palabra y la experiencia que Dios me dio en haber estado en la iglesia a ujú, cargo de jóvenes, tratar de transmitirla siendo amigo de, y lo más que he podido hacer es un ujú, padre, pero al mismo tiempo un amigo con ellos. Y claro. Jimenita es una niña especial, que Ujú, obviamente es algo totalmente diferente, ujú, pero es un amor diferente y es una persona que lo que ha hecho es trasladarme y demostrarme que la vida lleva otro ritmo también. mm, Esos días de estrés de Camilo y ver a una niña especial en tu casa que siempre está sonriente, que siempre está contenta, que siempre está segura que mañana tiene todo, que no espera que la comida de la noche sabe que ahí va a estar. Eso es lo que ella nos enseña día a día. qué lindo. Entonces ha sido una combinación Mm. de entre todos. Camilo, en diciembre ocurrió un evento muy personal tuyo que vino a cumplir una promesa que te habían dado hace mucho tiempo. Me gustaría que hablemos un poco de eso. Hace aproximadamente unos 11, 12 años mis papás se separaron. Eso conllevó muchos problemas de familia y tuvimos una separación mi papá y yo, de que mi papá durante 11 años no me habló. Me lo topaba en la calle un par de veces, no lo vi mucho. Tuve un par de episodios muy difíciles con él, eh, de frente, pero sabía que no era él, me dolió mucho. Pero el punto es que antes de todo eso, en el trayecto de eso, o al tiempo de eso, tal vez, trayéndolo un poco a memoria, tal vez Ujú. como 5 o 6 años después de eso que pasó en nuestro hogar, en la casa de mis papás, una persona me dijo, tus papás van a ver el Dios que vos tenés y de una u otra manera tus papás van a saber y conocer a ese Dios Ujú. y se van a reconciliar contigo. Y hasta ahí llegué. Fui muy escéptico en eso, entre muchas otras cosas que una persona me dijo. Soy muy escéptico en esas cosas, pero sí creo en ellas porque ese día lloré. Entonces, como te dije, si lloré ese día como muy pocas y se me salieron las lágrimas como pocas veces, yo dije, esto es del Señor. Y mi papá en diciembre, primera semana de diciembre, me mandó a llamar, no, mi mejor amigo me llamó Mm, y me dijo, ¿estás sentado? Y yo, sí. ¿Con qué me va a salir, verdad? ¿Quién sabe qué pasó? Uno siempre piensa en las noticias malas, claro. tontamente. Y me dijo, me llamó el amigo tal y tal y tal, el mejor amigo de tu papá, que tu Ujú, papá está enfermo, ujú. que tiene un cáncer de pulmones y que quiere hablar con vos. En ese momento yo estaba en cuarentena de COVID, Wow. entonces cuando yo recibo la noticia, estoy aislado por supuesto y tuve que abrir la puerta y le tuve que decir a mi esposa la noticia que había acabado de recibir. Mi esposa no podía abrazarme porque estábamos en distanciamiento, Ujú, nada más estábamos, y se me salieron las lágrimas porque yo dije, claro. es mi papá, tengo 11 años de no verlo y el avance del cáncer era sumamente agresivo, ya Ujú, estaba muy avanzado. Entonces, no pude verlo en todo diciembre porque él estaba en pruebas, él estuvo en pruebas de todo, estábamos en las épocas de COVID, la oncóloga no dejaba. La cosa es que mi papá se cayó una vez y ya para no hacerle largo el cuento, en 2 o 3 de enero, creo que fue el 2 de enero, el mejor amigo me llamó y me dijo, bueno, perdón, en diciembre lo llamé. Mi esposa le dije, no, ya no puedo más, voy a llamar a mi papá porque él me volvió a mandar a decir que si mm, ya podía hablar con él. ujú, Era algo muy difícil para mí, David, hablar claro. con tu papá 11 años después, cuando sabes que mi papá fue el que habló muy mal de mí, era la persona, feo decirlo, pero era casi que el enemigo número uno que yo tenía en la calle y Ujú, de todos los problemas que yo tuve que enfrentar fue mi papá. ujú, Entonces claro. muy duro, porque usted tenía que perdonar. Ujú, Pero yo ya había perdonado a mi papá y yo le dije al Señor, Señor, desde hace muchos años venía con eso. El día que usted me ponga a mi papá en el frente, yo quiero estar en paz. Y yo venía orando y esa oración ya la había hecho y yo ya le había entregado ese momento a mi papá. Y ese momento llegó en diciembre, David. Mi papá lo llamé, me habló súper bien
hablamos tranquilamente por FaceTime un ratito porque no podíamos vernos. Y el 2 de enero fui a verlo, después de las pruebas COVID, me hice el COVID 2 veces, antígenos, de todo lo que la doctora me pidió. Y ver a mi papá, yo entrar a su casa que no sabía ni dónde vivía, no sabía nada, mi papá se había vuelto a casar, yo no había visto a la esposa, y que me recibiera, en él estaba comiendo en pijamas, y ese día llegué y simplemente se levantó, ya no podía caminar, se levantó, mi papá fue un cáncer de diciembre que andaba súper bien, a ese día en andadera, ya lo fui a ver, y ese día me tocó bañarlo, imagínense, como me dijo mi mejor amigo, pasaste de 1 a 1 millón en el mismo día, 11 años de no verlo, a bañarlo, a quitarme los zapatos, quitarme las medias y meterme al baño a bañar a mi papá porque no se sostenía. Conversé con él, no hablamos de nada, no hubo de que yo esto ni que vos aquello, sino que fue un momento muy bonito. Y David, Dios me dio la oportunidad de estar con mi papá mes y medio, no nos reprochamos nada, no le dije nada y Dios siempre puso en mi corazón, vaya y pase el mejor tiempo que usted pueda con él. Mi papá ya después estuvo en cama las últimas semanas y mi papá falleció el 21 de febrero, entonces eso fue un domingo. Y el jueves había podido estar con él, tuvimos que ir al hospital de emergencia ese día, terminamos en la noche, le di un beso en la frente, él me dio un beso con la mascarilla y me dijo, nos vemos el fin de semana, y yo sí, ya no hablaba tampoco, era lo poquito que hablaba y murió el domingo en la madrugada. Pero hubo un perdón de mi parte, me pude tomar fotos con él en los últimos momentos, fue una reconciliación sin tocar temas de absolutamente nada que no valía la pena. Y gracias a Dios ya descansa. Y yo estoy en paz, David, ya pasé ese tiempo. Tuve un proceso de luto muy duro también en esas primeras semanas. Pero estoy en paz porque sé que mi papá está con Dios. Tuve la oportunidad de hablar de Dios con mi papá. Mi papá casi un ateo declarado. Y muy rápido les cuento, mi papá tuvo una luz un día antes y me dice, un día, poquito, hablaba muy poco. ¿Vos qué sabes de eso? Me dice. Anoche vi una luz en la noche, esto y esto y esto y esto. ¿Vos me podrías explicar qué vi? Mira, yo no he ido al cielo, David, entonces no podía explicarle qué había visto. Pero Dios es tan lindo que a mi papá le encantaban las fincas, él era agrónomo. Y Dios le mostró pastos verdes. Y le mostró donde de alguna u otra manera él iba para allá. Y que en ese lugar era tan precioso, me dijo, que yo la verdad que ya estoy listo, me dijo. Y tuve que explicarle que era todo eso, un poco lo que Dios es, lo que Dios nos muestra, lo que el Señor dice en su palabra, que es Apocalipsis, y donde vamos a ir el día de mañana. Y eso me dio una paz y una tranquilidad que no tenés idea, porque tuve mucho temor de tocar el tema de Dios con él, pero sí lo hablamos 2, 3 veces y eso me ayudó muchísimo, a mí, y sé que para él también, porque ya estaba listo para irse. Fue un momento muy duros, pero Dios me dio la oportunidad y una promesa cumplida de Dios, que aunque tarde dice su palabra, Dios no miente. Entonces, si Dios le da una promesa a uno, si puede, escríbala porque se le puede olvidar. Y si no se le ha olvidado, no deje de creerle a Dios, porque Dios cumple sus promesas. Cuando vienen de Él y usted sabe que es de Él, apúntelas y guíndese, que sea un ancla para la vida de uno, porque Dios cumple. Así perdí mi miedo a volar. Vos sabés que yo volaba y me daba miedo. Y una vez Dios, no sé, estábamos hablando de cosas que Dios me prometió que íbamos a hacer. Y yo temblaba en los aviones. ¿Sabes cómo dejé de temblar? Dios, usted me prometió que tal día, tal otra. No me voy hoy. Hoy no me toca. Hoy no me toca. Hoy no me toca. Y así volaba. Hoy no me toca. Y así empecé a volar y así se me quitó el miedo porque yo dije, Señor, confío en usted. No me toca hoy. Si el día de mañana me toca, cuando ya cumplí todo y es en un avión, pues que lo sea como sea, me explico. Pero así, sin ver cumplidas promesas que Dios me ha dado, sé que todavía falta. Qué lindo. Camilo, para finalizar, ¿cómo crees que ese evento de perdón, de reconciliación, te transformó? El de con mi papá, decís. Mira, me hizo una vez más creer en Dios. Una vez más Dios me dijo, yo cumplo lo que te he prometido. A todos.
pero estoy hablando por mí. Fue lo primero que se me vino a la mente cuando mi papá me llamó y empecé a tener eso. Pero ese momento de perdón, sin Dios no hubiera podido, David, tampoco. Porque usted tiene que dejar atrás absolutamente todo, poner en una balanza quién es la persona que está enfrente suyo y decir, esto es mi papá, pase lo que pase, es mi papá. Comentábamos fuera de cámaras, en Años Maravillosos, uno de los ministerios que tenemos en la iglesia, Sí. un día en diciembre comentamos eso. Estábamos en la única actividad que hemos hecho por Zoom, y yo estaba con un temor espantoso, David, de toparme a mi papá. A mí me temblaban las piernas, yo tenía un Wow. temor horrible de ir a ver a mi papá, o sea, para mí era un desconocido. Y ver a todos ellos y que quede grabado aquí, que yo les mando un saludo, ellos saben que ese Sí. día oramos y muchos de ellos oraron para que mi encuentro con mi papá fuera bueno. Y se los digo, tal vez no se los he dicho, no lo hemos hablado porque no nos hemos reunido por Zoom otra vez, pero de verdad que sepan de que fue un encuentro precioso, fue un abrazo fraternal del primer día apenas crucé la puerta y me lloró mi papá en los hombros. Y para terminar, como te dije al principio, un hombre duro que me dio 2 veces un abrazo y un beso pasado de tragos en mi vida, y en este mes y medio me dio muchísimos besos. Entonces fue impresionante Claro. ver ese papá realmente que Dios me dio, de dejarlo yo ir, pero con mucha, mucha, mucha paz para él, para mí, y una forma más de decirme, Dios, así es como se perdona. De por sí la persona no está en David, somos nosotros, y el que acarreamos eso y esas cadenas de no perdonar somos nosotros. De acuerdo. Yo ya lo había perdonado a mi papá muchos años atrás, porque yo le pedí al Señor, yo no sé en qué momento Él va a tocar la puerta, o me va a tocar encontrármelo, Señor, y que ese momento yo quiero estar listo. ¿De qué más, David? Un cáncer terminal que Dios, fue en mes y medio, se murió. Si yo no hubiera estado listo, David, mes y medio se va muy rápido. Y ya estaba listo yo. Qué lindo. Porque Dios me había quitado eso y ya había vuelto a esa paz en mi corazón. Wow. Camilo, de verdad que gracias por este tiempo. Yo creo que antes de iniciar, vos me decías, yo no entiendo por qué don Mauricio me invitó acá, el pastor me invitó acá. Yo creo que Dios y don Mauricio estaban requete conectados y querían que pudiéramos escuchar un testimonio que yo creo que no solo nos permite conocer a una persona, sino conocer el tipo de Dios que tenemos y que podemos llegar a tener de cerquita. Camilo, muchas gracias por estar acá y gracias a ustedes porque ustedes se unen a la conversación y son parte de Conversaciones de Vida. De mi parte agradecerles y nuevamente agradecerte, Camilo. Súper, súper agradecido. Muchas gracias, David, y de verdad, creámosle a Dios. Creo que eso es el resumen de mi testimonio o de un poquito de la vida que yo he tenido y que estoy teniendo. Creámosle a Dios, de verdad. Así es. Así es. Gracias. Bueno, muchas gracias y hasta luego.